Bueno, 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 bueno. Mm, sí. Estamos a día 14 de septiembre, del 2021, son las 11:06 de la mañana. Estamos en la materia de teorías clásicas de la psicología. Es curioso porque otro nombre de esta materia podría ser historia de de la psicología, historia de las ciencias, historia de la filosofía. Tratamos de revisar cómo es posible que pensamientos de otras épocas influyen todavía de forma como muy vigente en la forma de funcionamiento actual, ¿verdad? Entonces, les hice una colección, en este caso una colección de autores, ¿verdad? Eh, a ver qué tal me sale este tema. Yo sigo estudiando este tema y sigo estudiando la historia y a veces es como súper extenso, ¿no? Porque hay muchísimas personas que han escrito información, que han narrado su forma de entender el mundo y para tener un dominio pleno de la historia me tendría que haber convertido en historiador así tal cual, ¿no? Para poder leer todo lo que propone, ¿no? Algunos de estos autores escriben 30, 40 textos, ¿no? Entonces revisar a 10 autores, que cada uno escribe esa cantidad de información, además de analizarla y revisar todas las implicaciones que tiene, es bastante complejo, ¿verdad? Como sea, bueno, vamos empezando con algunos, ¿sí? La mayoría de los autores que vamos a revisar son europeos. He estado tratando de rastrear autores mexicanos que hayan hecho una influencia fuerte en la época por su pensamiento, pero pues tenemos un poco por ahí a algunos autores del lado de la religión, Juan Inés de la Cruz, por ejemplo, algunos poetas, pero no son autores que hayan como descrito de forma muy intensa eh, la forma en la que tendría que evolucionar la conciencia, ¿no? Y desde luego no son autores que se dedican específicamente a la psicología, ¿no? Este es otro dato importante, ¿no? Hasta 1800 va a empezar a aparecer propiamente el estudio de la psicología, ¿no? Entonces antes tenemos a personajes que se dedican a hacer como múltiples cosas, son historiadores, son sociólogos, son economistas, son filósofos eh, y tratan de abarcar como la totalidad del conocimiento, ¿no? Todavía hacia 1700 es un tanto factible que un ser humano alcance a leer gran cantidad de los textos escritos, ¿no? Después de que aparece la imprenta, eso se va a hacer como muy, muy complicado, ¿no? Porque la cantidad de información se empezó a hacer exponencial y se fue aumentando, aumentando, aumentando enormemente, ¿no? Al grado de que ahorita, si nosotros, por ejemplo, metemos cualquiera de estos temas en Google, pues nos puede sacar, no sé, millones de artículos referentes a alguno de los autores, ¿verdad? Eh, de las consecuencias, de las aplicaciones, de las implicaciones que tiene su modelo, ¿verdad? Bueno, pues el siglo de las luces se supone que se conoce así porque en ese momento hay muchas personas que empiezan a generar una transformación en la forma en la que se piensa el mundo. Eh, Cuando estaba repasando el tema, lo he estado estudiando desde la carrera, eh, pensaba, o sea, ¿qué tiene qué tiene de innovador el siglo de las luces? No es el siglo XVIII. Desde a veces se considera que las influencias van desde 1601 hasta 1799, pero principalmente es desde 1701 hasta 1799, ¿no? Pero obviamente las reacciones que ocurren es ante pensamientos de otros sujetos en momentos anteriores, ¿verdad? ¿Y qué tiene de ventaja? ¿Qué tiene de ventaja? ¿Por qué se cree históricamente que
En el siglo XVIII aparece un gran boom en el conocimiento. ¿Sí? Y quizás uno de los pocos conocimientos que creo que pudiera haber influido eso, en ello es que por primera vez a la humanidad se le ocurre construir una enciclopedia. Eso ocurre del lado de los franceses. Eh, a los franceses se les ocurre tratar de ensamblar y de construir un solo grupo de textos, un solo grupo de libros, en el que la totalidad de los conocimientos importantes de la época están referenciados. No son artículos lo que se escribe, ¿no? Artículos o capítulos, pequeños brevarios de información. No se incluyen libros enteros, pero sí referencias a libros. Y producen la primera enciclopedia. Eh, es un poco la enciclopedia, es un poco diferente a la enciclopedia del diccionario, ¿no? Los diccionarios ya habían empezado a aparecer, aún todavía en esa época se están construyendo diccionarios y se van a seguir construyendo, ¿no? La Wikipedia es un diccionario avanzado que se transformó en enciclopedia. La enciclopedia, a diferencia del diccionario, incluye también como toda la explicación teórica, la aplicación, etcétera, mientras que el diccionario básicamente lo que refiere es al significado de la palabra específica. En la enciclopedia, las pequeñas frases, las combinaciones de las palabras, las hipótesis, las tesis, los axiomas, son explicados desde todo un texto extenso, ¿no? Y creo que ese es quizás el gran avance de la época, ¿no? Obviamente, en momentos anteriores de la humanidad, ya ha habido muchas personas que escriben, ¿no? Eh, pero antes no se les había ocurrido ensamblar un texto o una serie de libros que intentara producir coherencia en el conocimiento de lo que existe, ¿no? Supongo que todavía seguimos funcionando un tanto así, ¿no? Si ven la Wikipedia actual, por ahí de repente puede ser que todavía se topan con páginas que dicen que están en construcción, ¿no? Exploras un artículo y a lo mejor ese artículo está en un idioma, pero no está en otro, ¿verdad? Esta imagen. Esta es la portada de la Wikipedia. Nos dice en lo que lleva hasta este momento, ¿verdad? Dice que hay más de 6 millones de artículos en inglés. Obviamente todo ese conocimiento que está en inglés debería de estar en los otros idiomas, ¿no? Eh, en alemán, en francés, en italiano, polaco, portugués, este no sé si sea, este creo que es el chino, y el de arriba debe ser el coreano o el japonés, ruso, ¿verdad? Si se fijan ahí, los numeritos que tiene Profe. son, no estoy compartiendo pantalla. Ah, justamente. Gracias, qué lindo. Qué bueno que me avisaste. Porque yo estoy viendo todo lo que digo, pero ustedes creo que no lo están viendo, ¿verdad? La Wikipedia. Bueno, ahí se ven claritos, ¿no? Son millones de artículos. En ese sentido, hay idiomas que han estado siendo más favorecidos por la generación de conocimiento. O sea, estandarizado, por ejemplo, que muchos de los artículos principales para que estén difundiéndose tienen que tener el abstract, el resumen en español y en inglés. Eh, la Asociación de Psicología Norteamericana dice que todos los artículos, si viene de un alemán, de un chino o de un mexicano, todos tienen que tener una parte del abstract en Profe, inglés. Dime, perdón que lo interrumpo otra vez, pero todavía no se ve bien. ¿cómo que todavía no se ve? Dejar de aquí Sí, me dice ya, que ya, sí. ya. Ahora sí ya. Ahí ya está compartiendo. Y ahora ven la Wikipedia. No, yo no veo, profe. No ve, ¿por qué Me no me parece está negra, compartiendo? bueno, como gris. Dejen vuelvo a intentarlo. Detengo la presentación, vuelvo a presentar la pantalla. Y ahí ahora sí les debe de haber aparecido la Wikipedia.
Es la Yo portada sigo viendo. principal. Se sigue viendo en gris. Rayos, ¿qué hago? Déjenme ver. Pongo por aquí. Pongo acá. Ahí ven la Wikipedia. Sí, ya la veo. Sí, Ya profe, aparece. ya se ve. Ah, ok. No sé qué, algo le cambié a la configuración y qué bueno que me avisan porque entonces tengo que estar alerta. Pero bueno, se supone que todos esos artículos son escritos, ¿verdad? A veces son pequeños, 10, 20 páginas, pero obviamente algunos de esos artículos pueden alcanzar 50 páginas, ¿no? Entonces, la, la capacidad del ser humano de crear conocimiento se ha multiplicado así súper enorme, ¿no? Ahí es donde yo me cuestionaba, ¿no? ¿Por qué se cree que en el siglo XVIII hay un boom en el conocimiento, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la forma en la que los historiadores plantean la información. La mayoría de los textos de los historiadores famosos son de antes de la aparición de Internet. Entonces, desde mi perspectiva actual, yo considero que lo que hace un boom así enorme en la información es la aparición de las comunicaciones en línea, ¿no? Estamos en la era de la información. Antes podíamos acceder, no sé, a 5 libros de la misma versión en la biblioteca y uno tenía que ir físicamente, ¿no? Pero ahora la totalidad de los estudiantes, aquí estamos 12, ¿no? Hay grupos de 30. La totalidad de los estudiantes en la carrera, 600 estudiantes, todos pueden tener una copia en su dispositivo del mismo texto, ¿no? La última copia, la mejor versión, ¿verdad? En ese sentido, yo a lo mejor considero que aquello que se refiere como siglo de las luces es la emergencia del conocimiento a gran escala, queda superada por la era de la información, ¿verdad? Pero bueno, allá se les empiezan a ocurrir algunas ideas que siguen vigentes, ¿no? Perdón, déjenme, me meto a un artículo cualquiera, ¿no? En la Wikipedia. Siglo de las luces o siglo XVIII. También se conoce como ilustración. Lo refiere como europeo, ¿no? Algo que las enciclopedias de aquel entonces no tienen, pero que sí hacen referencia, es lo que ahorita nosotros entendemos como hipervínculos, ¿no? Si recuerdan aquí todas estas páginas de internet, simplemente con que uno le dé clic, nos va a sacar un montón de más información, ¿no? Lo que hacían en aquel entonces es que hacían una referencia, así como a un texto, y entonces ellos consideraban que tenían que editar ese texto en otro volumen, ¿no? Entonces las enciclopedias de la época pueden abarcar, no sé, 30 volúmenes, 50 volúmenes, donde está todo el conocimiento del mundo, ¿verdad? Y está referido, allá lo refieren como en el tomo tal vas a encontrar esto, ¿no? En el tomo tal, en el capítulo tal, está esta otra parte de información si quieres más detalles. La internet nos ha facilitado enormemente la capacidad de producir vínculos, ¿no? Y de crear lo que se va a conocer actualmente como red semántica, es una red de conocimiento bastante más elaborada, ¿verdad? ¿Ese fue un mensaje? No, ¿verdad? Estoy oyendo campanitas. ¿Será que me iré a casar o no me iré a casar? Les voy a poner otro ejemplo de lo que pretenden hacer en aquel entonces, que en la actualidad ya es como algo bastante obvio, ¿no? Aquí les voy a pegar esta página porque es muy buena y les sirve para investigar. Esta página es lo que ellos producen, pero en papel. Esta página se llama Inteligo. Tiene dos grandes botones gigantes. Uno que es Inteligo de patentes y el otro se llama Inteligo de repositorios. Puedes buscar patentes de proyectos, de productos, etcétera, que ya están elaborados. Me voy a meter a la parte de los repositorios. Un repositorio
actualmente es el equivalente a una enciclopedia, ¿no? Vamos a ver si aparece el siglo XVIII. Me equivoqué al escribirlo, no me puedo empezar mal. Y lo que están viendo ahorita en pantalla es una red semántica. ¿Sí? Lo que va a aparecer durante el siglo XVIII es la idea de que el conocimiento está interconectado y que tendría que estar descrito a partir de una conexión bastante estable. Ahorita no alcanzan a ver las letritas, déjenles, le hago un aumento, ¿no? Yo escribí siglo XVIII, ¿no? Entonces, si le hago una ampliación, me van a aparecer todas las palabras que tienen una asociación directa al tema del siglo XVIII, la decadencia del siglo XVIII, la transformación actual del siglo XVIII, teoría y práctica, el mestizaje que había en el siglo XVIII, obviamente es época colonial acá en México, la historia de la sociedad, periodo colonial, etc. Y cada una de estas palabritas serían parte de lo que ellos pensarían como un elemento significativo para la enciclopedia. Es importante porque antes de ese pensamiento, los sujetos escriben los libros, pero no están conectados de forma tan evidente unos con otros. Entonces les ocurre eso. El conocimiento es algo que puede estar conectado, ¿no? En este caso, estas rueditas, le voy a dar clic, además de que se pueden mover, y es muy divertido jugar con estas redes de conocimiento. Cada una de las bolitas contiene más información, ¿sí? Proceso de modernización, antiguo régimen, las reformas borbónicas que fueron durante el siglo XVII acá en México, en la corona española. Le doy clic, en el caso, y ahí está, creo que no la van a alcanzar a leer, pero me saca un listado de artículos científicos que tienen que ver con esa palabra que yo les referí, siglo XVIII, más la idea de reforma borbónica. Entonces, eso es lo que están tratando de hacer los de la época del siglo de las luces, ¿verdad? Están leyendo por ahí a Kant y luego leen a Descartes y dicen, estos dos tendrían que tener algún tipo de conexión. Y algunos empiezan a construir los puentes del conocimiento, ¿no? Esto que está pasando ahorita tendría que ver algo a lo mejor con Platón. Entonces, ¿cómo le hacemos para conectar lo que dice Rousseau con lo que dice Platón? Y entonces empiezan a construir teorías, ¿no? Si le doy clic, le voy a poner clic a cualquiera de estos, ¿no? En este caso, que ya es un sistema moderno, me envía a una página de Cielo. Cielo es una editora de artículos científicos y me da lo que les decía hace un ratito, el resumen en español, y de forma estandarizada y obligatoria tiene que tener el mismo resumen en inglés. Nos dice cuándo se publicó, en qué lugar se publicó, y nos da una serie de referencias de dónde se construyó ese conocimiento. Esa es otra parte importante que se les empieza a ocurrir a los ilustrados, ¿no? Cuando se está compartiendo la información, el ser humano tendría que ser capaz de explicarle al otro de dónde obtuvo esa información. Es importante porque allá se supone que gran parte de Europa está siendo influida por la religión, y entonces cuando empieza a desaparecer la religión de la jugada, el punto de referencia principal, que era la Biblia o los textos sagrados, deja de ser punto de referencia, ¿no? Entonces, en la época actual, como en aquel entonces, se preguntaba, bueno, ¿y eso que dices de dónde lo sacaste, no? ¿Por qué aprendiste eso? ¿Por qué me dices tú eso? ¿Quién te convenció de que eso era cierto, no? Obviamente uno de los argumentos básicos allá es que la Biblia dice esto. Ok, pero si sacamos a la Biblia de la jugada, ¿quién lo dice? Y entonces se necesita una referencia.
Entonces, la enciclopedia es una serie de libros, de volúmenes, que supone te van a hacer referencia a muchos conocimientos que no tienen que ver con lo que dice directamente la Biblia. Aunque curiosamente muchos de estos enciclopedistas de la época todavía hacen referencia fuerte a la Biblia, ¿no? Empiezan, por ejemplo, estaba leyendo ayer un libro de Voltaire, que es de la época. Se llama Diccionario Filosófico. No lo acabé de leer, avancé nada más como unas 200 páginas, pero tiene 850 páginas. Y decía, las abejas son los organismos más avanzados, ¿verdad? Tienen una comunidad, tienen una reina. Tenemos este autor que se ha dedicado 20 años a criar abejas, y él dice que todas las colmenas tienen reyes y reinas. Pero tenemos este otro autor que se ha dedicado a estudiar las abejas, y él dice que las abejas solamente tienen reinas, que no tienen reyes. Él dice que este autor dice que la sociedad de las abejas es más avanzada, está segmentada. Hay abejas hembras, hay abejas machos, hay unas que se dedican a cuidar a la sociedad de las abejas, abejas guerreras, hay otras que se dedican a recolectar la miel, y hay otras que viven en el panal, ¿no? Dice, esta comunidad de abejas es más avanzada que la comunidad de hormigas, porque las hormigas les pasa esto, ¿no? Y hace de nuevo una referencia a quien ha estudiado las hormigas, ¿no? Y después hace una referencia en la que compara qué es lo que dice el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, pues en el Antiguo Testamento se creía que tendría que existir una persona que los guía, y eso se puede demostrar porque en la narración del patriarca Abraham, él habla acerca de las ovejas y compara las ovejas con los seres humanos, y así como las ovejas tienen un líder, los seres humanos también deberíamos de tener un líder, ¿no? El líder no asesina a las ovejas. Y entonces, toda esa serie de comparaciones que está haciendo entre animales, procesos históricos, referencias entre un autor y otro, lo llevan a pensar de que la sociedad humana tendría que funcionar de una forma diferente, ¿no? Déjenme voy a este otro mapa. Ahí está este otro mapa. Este está por acá. Voltaire. Entonces, a Voltaire nació en 1694, vivió hasta 1778, fue un francés, escribió muchos textos. Entre ellos, de esas comparaciones que les estoy planteando, obtiene algunas deducciones bastante sencillas, ¿no? Por ejemplo, él dice que la ley debería ser igual para todos. Empieza comparando abejas, empieza comparando borreguitos, compara los leones, compara lo que dice la religión, y él deduce, todos los seres humanos deberíamos de estar sometidos a la misma ley. Y hace otra cosa, que es denunciar, ¿no? Dice, el emperador Luis XIV, el emperador Luis XV, no está haciendo ese proceso. Pero es muy interesante porque en aquel entonces promueve una argumentación de tipo racional basada en relaciones, basada en referencias, en evidencias, y entonces a partir de esa referenciación, él le siembra a las personas la idea, le construye la idea de que pudieran ser iguales. ¿Quién se va a enterar de esto? Solamente las personas que están alfabetizadas. Y eso es algo bastante terrible, ¿no? Porque para 1700 la educación no es obligatoria. Entonces solamente unas cuantas personas tienen acceso a la educación. Pero dentro de las formas de educación, esa es una explicación de cómo se tendría que guiar el funcionamiento social, ¿no? Él dice que las personas tendríamos que convivir a partir de un pacto social, ¿no? Tú eres libre de hacer lo que quieras, yo soy libre de hacer lo que quiero, pero a partir de que dialogamos podemos alcanzar una verdad común. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los desechos de la basura, no? Tú me dices, no, pues hay que echarlos en bolsas separadas, y yo digo, no, pues yo estoy de acuerdo, vamos a separar los materiales de la basura. ¿Y luego qué?
pues tenemos que dialogar con el que recolecta la basura para avisarle, esta basura es de este tipo, esta otra basura es de este otro tipo, y a lo mejor los camiones de basura aquí en Jalisco tendrían que tener ese otro grado de avance, ¿no? Tendrían que tener un pedazo para materiales orgánicos, otro pedazo para materiales plásticos, otro pedacito para cristales, metales, etcétera. Uh-huh. Pero todavía no se ha producido un acuerdo. Voltaire dice que mientras que no se pueda producir un acuerdo, tendríamos que incitar a la tolerancia, ¿no? Entonces, cuando no los seres humanos, cada uno empieza a funcionar acorde a su propio juicio, y cada cabeza es un mundo, y yo puedo hacer lo que yo quiera, aunque tú no estés de acuerdo, él dice, pues hay que tolerarnos, ¿no? Es interesante porque antes de Voltaire, al que pensaba diferente, le daban cuello, ¿no? Una de las cosas que él promueve fuertemente es la abolición de la tortura, ¿no? Y tiene que ver hacia 1700 del lado de la religión con que todavía está vigente la Inquisición, ¿no? Y de hecho está en una forma bastante fuerte e intensa la Inquisición, ¿no? La Inquisición es del lado de la religión, ¿no? Pero del lado de los gobiernos también ocurre algo muy parecido, ¿no? El que está en contra del pensamiento del rey, el que está en contra del funcionamiento del sistema en el poder, es eliminado de la jugada, ¿no? Lo torturan hasta que confiesa otro tipo de idea y se adapta a lo que dice el personaje en el poder. Ojo que hay idea del lado de la religión con la Inquisición, pero también del lado de los gobernantes, ¿no? Los reyes de Alemania, los reyes de Prusia, los reyes de Francia, si el súbdito no acata la instrucción tal cual él la promueve, entonces es merecedor de castigo, ¿no? O estás conmigo o mueres. Esa es como la idea de aquel entonces, ¿no? Entonces, Voltaire dice, pues no los tortures, no tienes por qué matarlos, ¿no? O sea, tendríamos que ser iguales todos. Si te fijas, ese discurso que empieza por allá de 1764, ¿verdad? 1750 y tantos, es un discurso que todavía está plenamente vigente, ¿no? Todavía en este momento seguimos teniendo personas que son torturadas, ¿no? Es capturado el manifestante por el gobierno, por el sistema policíaco del gobierno, y el gobierno lo tortura, ¿no? Le da una golpiza, le quita sus pertenencias, lo deja encerrado unas horas, lo incomunica por completo y le amenaza, ¿no? Si vuelves a manifestarte en contra del gobierno, te va a ir peor, ¿no? Ya tenemos todos tus datos, ya sabemos dónde vives, ya sabemos dónde trabajas, ya sabemos con quién te relacionas, entonces, pues tú decides, ¿no? Si estás en contra, vas a ser objeto de persecución política, ¿no? Policíaca. Rayos. Entonces, Voltaire diría, no tendría por qué ser la cosa así, ¿no? Deberíamos de recibir el mismo trato todos. Y para hacer eso tendríamos que poder llegar a acuerdos, ¿no? Tendríamos que convivir de forma pacífica. Uh-huh. Les puse del otro lado a Rousseau, porque Rousseau es un cuate que piensa un poco diferente, ¿no? No es Rousseau, es Hobbes, perdón. ¿Dónde está Hobbes? Manuel Kant, Hume, pues debe estar de este lado Hobbes. Montesquieu, Diderot, Isaac, Condillac, Hobbes. Acá está. Hobbes. Hobbes es otro cuate de la época, ¿no? Es ligeramente anterior a Voltaire. Uh-huh. La idea clave es de que él es el padre del absolutismo político, ¿no? Y eso actualmente a lo mejor lo entendemos, la versión más nefasta del absolutismo político es el fascismo. Las ideas de Hobbes van a derivar en la validación que hacen, por ejemplo, los nazis o los italianos, los alemanes, los italianos o los japoneses, con respecto a de que su visión del mundo es la mejor y hay que eliminar a los otros.
Hobbes plantea la idea de que un solo ser humano tiene derecho de estar en el poder y todos deberíamos de ordenarnos acorde a sus premisas, ¿no? Él plantea una idea interesante, ¿no? Él dice que todos los seres humanos, fíjense, como algo que dice este López Obrador, deberíamos de estar por debajo de la ley. Ese es un eslogan de Obrador, ¿verdad? Nadie por encima de la ley, nadie por fuera de la ley, todos debajo de la ley. Y ese pensamiento es un pensamiento absolutista, ¿sí? Significa que todos los seres humanos estamos a merced de la ley. La bronca, a diferencia de la democracia actual, con el absolutismo de aquel entonces, es que en aquel entonces el rey es el que dictamina la ley y el rey es el representante de la ley, ¿no? ¿Sí? El presidente, el canciller es el que representa la forma de dictaminar las cosas y entonces todos tenemos que quedar sometidos a su forma de pensamiento, ¿no? ¿Se parece a lo actual? Sí, de nuevo, ¿no? Acuérdate al inicio de la pandemia, ¿no? Tenemos un personaje moderno que es nuestro gobernante y es igual que muchos gobernantes de todo el planeta, ¿no? Y dice, pues a partir de mañana nadie sale de su casa. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Y nos plantea un argumento que para él es lógico. ¿Sí, checa? Su maniobra hace que aparezcan en el país 20 millones de pobres adicionales. Pero eso no se diferencia mucho de lo que hacía un rey, ¿no? O sea, el rey decía, todas tus cosechas me van a pertenecer. Oye, pero me voy a morir de hambre. No importa, no se va a morir la corte de hambre, ¿no? O sea, no voy a dejar que se mueran mi equipo de trabajo, ¿verdad? Mi sociedad, mis condes, mis lores, ellos van a comer bien. Tú te vas a morir de hambre, pero ellos no. Y como los que estamos en el poder somos nosotros y los que dictaminamos la ley somos nosotros, entonces se avala que haya una diferenciación de clases y haya un sometimiento de la forma de funcionamiento de la sociedad, ¿no? Se los planteo porque los dos son de la época y están debatiendo, ¿no? A lo mejor el Voltaire podríamos pensarlo como que es un partido un tanto más socialista, un partido de tipo cristiano, por ejemplo en Europa Angela Merkel, que es la presidenta actual de Alemania, ella pertenece a un partido que se llama Demócrata Cristiano. Ella cree en esa cosa del pacto social, de promover que todos sean iguales. Es obviamente una reacción al nazismo. En el nazismo es más de tipo Hobbes, ¿no? El pueblo alemán es el superior, los demás tienen que estar sometidos, ¿no? Es una idea, ¿no? Son ideas. Rousseau promueve otra idea. Él dice que todas las personas son buenas por naturaleza, ¿no? Entonces, él no promueve que alcancemos acuerdos, él no promueve que las personas en el poder pueden ser arbitrarias, pueden ser prepotentes. Él dice, todos los seres humanos somos buenos por naturaleza. Y eso tiene como consecuencia otro tipo de visión del mundo, ¿no? Si todos los seres humanos somos buenos, entonces cuando alguien llega al poder, lo más seguro es que haga cosas buenas. ¿Sí? Y entonces tendríamos que confiar en los gobernantes. Eso de nuevo aplica por completo a la situación actual. Es que lo que está haciendo Alfaro es lo mejor que puede hacer un gobernante, ¿no? O sea, ¿cuántas opciones tenemos? ¿Cómo le hacemos para frenar las muertes por COVID? Pues los encerramos a todos, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para evitar las muertes por COVID? Le quitamos los recursos a las personas que están enfermas de cáncer, ¿no? Oye, pero va a haber más muertos de cáncer que por COVID si les quitas los medicamentos. Sí, pero va a haber menos por COVID.
Pero esa es la intención que propone Rousseau. Rousseau dice, lo que haga el otro tiene en algún momento, en alguna parte de la interpretación, algo bueno, ¿no? Pareciera de repente que a Rousseau se le olvida la parte del reconocimiento del mal. En la época es importante, acuérdense que todavía la religión está en pleito de si mantiene o no el poder. Muchos de estos teóricos lo que están tratando de hacer es de liberar al Estado de la influencia de la religión. Entonces, eso es importante, ¿no? La influencia de la religión hacía que el gobernante quedara embestido por los poderes de Dios. Entonces, era Dios quien coronaba al rey a través del Papa, ¿no? Iba el Papa, hacía una ceremonia y le ponía la corona, y entonces el otro se convertía en rey gracias a Dios. ¿Sí? A estos cuates se les está ocurriendo otra cosa diferente, ¿no? Dios no tiene que ver en la jugada estatal. Entonces, ¿quién tiene la culpa de lo que le pasa a la sociedad, no? Hobbes diría, el mismo sujeto. ¿Sí? Voltaire diría, no, pues es que la bronca está por cómo convivimos. ¿Ah? Y Rousseau diría, no hay bronca, no hay bronca, todos tendemos a hacer lo mejor que podemos. Somos buenos por naturaleza, ¿verdad? Déjenles añado a otro autor. ¿Mm? Tenemos a John Locke. John Locke nació en 1632 y murió en 1704. Es ligeramente anterior al siglo de las luces, ¿verdad? Es a lo mejor los últimos de los anteriores. Es considerado el padre del liberalismo clásico. ¿Mm? Una de las ventajas una de las teorías que él nos promueve es de que los seres humanos tenemos una identidad independiente y singular. Entonces, de nuevo, esta es como una parte bien interesante. Este sí le pega derechito y directo a la psicología, ¿no? Le pega a la psicología, al derecho, le pega a la medicina, a la sociología, porque a este cuate es de los primeros que se les empieza a ocurrir la idea de que cada cabeza es un mundo. Antes no era así. A lo mejor lo que yo les planteo es algo extraño, ¿no? Pero, no sé, vámonos hacia 1600, 1500. Nos topamos con un esclavo del Enequén en Yucatán. Y le preguntas, ¿qué quieres? Y él va a responder, lo que diga mi amo. Oye, ¿y por qué estás aquí? Te voy a decir, es que me secuestraron, yo vivía en Sonora, era un indio yaqui, pero llegaron unos esclavistas, me capturaron y ahora yo soy, ahí está la identidad, yo soy un esclavo, ya no tengo derechos propios. ¿Mm? Entonces, a John Locke se le ocurre que el sujeto debería de tener derecho de determinarse a sí mismo. Esa es la idea de que cada ser humano es arquitecto de su propio destino, ¿no? Esta es importante, ¿no? De nuevo, vamos a contrastarla con los otros autores. Hobbes dice, ¿cada persona es arquitecto de su propio destino? No. Hay uno que es mejor que todos los demás, hay uno que es más listo, al cual tenemos que seguir. Pero pone la idea de que tenemos que obedecer al líder, ¿no? Acá los niños mexicanos todavía juegan al que hace la mano, hace la atrás, ¿no? Vamos a imitar al líder. Es una forma de funcionamiento de Hobbes. Para nosotros es un juego infantil, ¿no? Para ellos es una convicción y una realidad. Necesitamos un líder que nos guíe para transformar la cosa. ¿Ah? Esa idea le va a pegar a México, ¿no? Le va a pegar tan fuerte que después de la Ilustración, hacia 1800, va a aparecer la Guerra de Independencia, ¿no? Y aparecen al estilo de Hobbes líderes, ¿no? Aparecen conciencias individuales, a lo mejor coinciden con el líder, ¿no? Si preguntáramos, ¿cuántos de los que hicieron la Guerra de Independencia con España lo pensaron por sí mismos?
Esa es la idea de John Locke. ¿Se le ocurrió la idea de independizarse de España a ese campesino o alguien más se la dijo? Lo más seguro es que la respuesta sea, la escuchó de alguien más. Ujú. Entonces, no es una identidad individual, sino es conjunto de una colectividad. Ujú. A lo mejor lo que hace el campesino se parece a Hobbes en el sentido de que obedece a su líder, ¿no? Es que tenemos todos que seguir al padre Hidalgo. Ah, sí, sí, porque el padre Hidalgo es representante de la autoridad. Ese es el absolutismo político, ¿no? Hay un solo líder o hay un solo pequeño grupo de líderes y todos los demás tenemos que obedecer a ese líder. Ojo que eso crea muchas guerras de independencia en todo el planeta, ¿no? La independencia inglesa, la francesa, los alemanes se intentan independizar de los ingleses y empieza a ocurrir otra cosa muy interesante que es la competencia de forma más encarnizada, ¿no? Obviamente esos estilos de independencia de quién es el que tiene más verdad, más razón, quién es el que tiene más poder, van a derivar hacia o van a empezar a gestar semillas que van a producir guerras a lo largo de la historia, ¿no? Guerras navales, las famosas guerras por piratería que hay en la época. Hay una cosa bien interesante que les hacen a ellos. Vamos a ver si la puedo rastrear originalmente. Que demuestra un poco ese tema, ¿no? Ahí está, miren qué bonito. Imágenes. Esta es la idea de la patente de corso. Miren, no alcanza a leerse muy bien esta patente de corso, ¿no? La patente de corso es un documento. Es un documento que emite una autoridad. En este caso es alguien de España, no alcanzo a leer antes, don Felipe de Borreón, de Caballero. Dice que está embestido por la gracia de Dios a las órdenes de tal y cual, y lo que va a conceder es permiso para comerciar entre diferentes lugares, ¿verdad? Aquí dice Gran Bretaña, dice entre las Islas Canarias, etcétera. Lo acabo de encontrar en internet. Dice a quienes influye, a los amigos, a los pobladores, a los afiliados, y trae como varias reglas que, entre otras cosas, lo que le permite al navegante es hacer piratería de forma legal. Entonces, si viene un barco inglés acá al Golfo de México y están los barcos españoles, entonces los barcos españoles, aunque el otro venga con buen plan y de buena onda, los barcos españoles lo pueden asaltar y le quitan todas sus posesiones, y como está en territorio español, ahora pertenecen todas esas posesiones a la corona española, ¿no? ¿Sigue ocurriendo eso? Sí, sigue ocurriendo, ¿no? Ay, ¿cómo se llama esto? Mercancía ilegal, mercancía ilegal en el mercado de... Mercancía ilegal en el mercado de Tepito. Ahí está. Entonces, se habrán enterado una y otra vez, ¿no? Acá en México tenemos mercados, vas a visitar el mercado y muchas de esas cosas no pasan por Hacienda, ¿no? Entonces, de repente, a la policía se le ocurre que sería bueno hacer una recolección de todas las propiedades ilegales, ¿no? Esa es precisamente la patente. Es la idea de que el gobierno tiene derecho sobre los objetos materiales del pueblo. ¿Sí? Y es una forma de pensar el funcionamiento de la sociedad. La patente de corso es de Hobbes. Entonces, todo lo que tú tienes, todo lo que hay en la casa, le pertenece a tu papá, le pertenece a tu mamá. Si a tu papá se le ocurre, dame esa cama, te dejas sin cama.
Ojalá y no lo haga, ¿verdad? Pero lo podría hacer. Si a tu papá se le ocurre, dame esa televisión que tienes en tu cuarto, la vamos a poner acá. Rayos. Como él es el dueño, tiene patente de corso, tiene dominio absoluto, ese es el absolutismo político, sobre los objetos, las facultades, las acciones, los sentimientos, las relaciones de los otros, ¿no? Me acabo de acordar de otra idea que demuestra eso, que es parte del pensamiento de la época. Se llama prima noctem. La prima noctem, bueno, es un grupo, este no me salió, ¿verdad? La prima noctem es un grupo de música. La prima noctem en aquella época se refiere a que el que está en el poder, sea el presidente, sea el gobernante, etcétera, tiene derecho de estar la primera noche con la esposa del que se acaba de casar. Ay, Dios, miren, nadie pareció Rocío. Sí, sí, claro, desde la época, la prima noctem. Ajá. Y entonces, pues esta es una cosa como súper terrible, ¿no? Imagínate, quieres mucho a tu pareja, le dices, vamos a casarnos, pero vives en una hacienda, vives como parte de un reinado, y entonces al dueño del lugar en el que vives, porque no es tuyo ese lugar, se le ocurre aplicar la prima nocte. Freud dice que es un abuso de autoridad, el tabú de la virginidad. Bueno, a lo mejor es terrible, ¿no? Y a lo mejor es mucho más terrible en el sentido de que quizás en la primera relación sexual que tiene la mujer se embaraza y entonces el primer hijo que tiene la persona es del gobernante. Eso hace un fenómeno social bien interesante que tiene que ver con que los hijos que se saben descendientes del gobernante van a apoyar directamente al gobierno porque bien o mal es su papá. A lo mejor muchos se pelean, ¿no? Y a lo mejor la versión actual sería, no manches, abórtalo. En aquel entonces no se vale el aborto, ¿verdad? Y es una situación que va en contra de los derechos de la mujer. En aquel entonces la mujer pelea por el derecho de embarazarse, ¿no? De criar a sus hijos, de darles vida a largo plazo, ¿no? Actualmente no va como por la misma cuestión, ¿no? Sigue funcionando en México hasta la Revolución Mexicana, es interesante, ¿verdad? Pero bueno, ese es el absolutismo político. Ajá. Voltaire diría, no, o sea, no tienes por qué hacer eso, o sea, tienes que ser igual para todos. ¿Qué significaría eso al revés? O sea, significaría que el trabajador del hacendado, si el hacendado se casa, el trabajador puede estar con su esposa la primera noche, el otro no se va a dejar. Pero entonces Voltaire diría, entonces, así como tú no te dejas, tampoco tendrías que dejar hacerle eso a tu trabajador, ¿no? Como te trates, vas a ser tratado. Esa idea es muy del lado de lo cristiano, de lo religioso católico, ¿no? Trata a tu prójimo como quieres que trates a ti mismo, ¿no? En la versión oficial en la cristiandad es ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿no? Es lo que te haces a ti, lo que te permites que te hagan, que tiene que ser amoroso, ese mismo trato, de buen trato que te das a ti, tendrías que ofrecerle a los demás. Y al revés, ¿no? O sea, no se trata nada más de ofrecerle buen trato a los otros, sino que también uno se tiene que respetar a sí mismo. Esa idea también la tenemos en Rousseau. Extrañamente, lo que ellos plantean es que la justificación de eso no es religiosa. Están sacando a Dios de la jugada. Entonces dicen, esa tendría que ser la conducta natural del hombre. El hombre como dueño de su propio destino, ¿no? Locke va a tratar de apuntalar esa misma idea, ¿verdad? Locke dice, sí es cierto, cada ser humano tiene una identidad independiente
Entonces puede definirse a sí mismo. Entonces, desde su definición, si vamos combinando las ideas, va empezando a aparecer una combinación que en la actualidad consideramos como muy válida, ¿no? Locke dice, tú tienes derecho de pensarte a ti mismo, de elegir tus pensamientos. Rousseau dice, eres bueno por naturaleza. Voltaire dice, puedes promover acuerdos desde lo que tú quieras. Y Hobbes dice, tienes poder absoluto sobre ti. Después los mexicanos fuimos influidos por Benito Juárez, ¿verdad? Que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Él lo podría parafrasear a Hobbes, el respeto al absolutismo, con Locke, de la identidad del otro, de la identidad individual del otro, es el reconocimiento del bien del hombre, desde el Rousseau, ¿no? Entonces, mientras que tú toleras que el otro tenga poder absoluto sobre sí mismo, vas a estar en paz. Esa es una derivación que ocurre del conocimiento de estos 4 personajes, ¿no? Ahí tenemos la enciclopedia y déjenme les completo con este otro pedacito que es el deísmo. En el deísmo ya no se sospecha que haya que Dios sea una versión específica que propone una religión, pero muchos de ellos promueven la idea de que sí existe algún tipo de Dios, ¿no? O sea, si existe el hambre es porque existe la comida, ¿no? Si existe el mundo es porque alguien lo tuvo que haber creado, o sea, eso no se puede cuestionar. Esa es la versión del deísmo, eh, pero no se le atribuye de forma específica la creación a un dios, ¿no? O sea, el dios creador no es Krishna, ¿no? O el dios creador no es Jaina. El dios creador no es el padre de Cristo. O Cristo, bueno, en la cristiana dicen que es Cristo mismo el que hace la creación, ¿no? Porque es una trinidad y es indivisible y todos estaban coexistiendo en el momento del origen, ¿no? Las 3 personas de Dios. Acá dicen que no importa el nombre. Si se fijan, de nuevo, esa es una idea que sigue funcionando en la actualidad. Tenemos muchos sujetos que son deístas o que son espirituales. Yo creo que es espiritual, pero no le pongo nombre específico al Dios, no le pongo sistema ideológico específico a Dios. Creo que hay un ser creador, hay un gran diseñador, es el gran constructor, es la inteligencia suprema, dicen en el New Age, que nos ama a todos, ¿no? Eh, una versión muy populachera de nuestra época dice, el universo conspira en mi contra. Ay, no, así muy curioso. Sería equivalente a decir, es que Dios pone todo a mi favor, ¿no? Pues el universo está a favor de que te destruyas o de que te construyas, ¿no? Dios está en contra de ti o Dios está a favor de ti. Algo que proponen en esa época es Dios no influye. En el deísmo dicen Dios lo creó, pero Dios no influye. Eres libre, loco. Déjenme, me bajo a otro de los personajes, ¿no? Otro de los personajes interesantes lo tenemos en Leibniz. Y Leibniz va en pareja con, ¿dónde quedó? Con Newton. Aquí está, Leibniz y Newton. Los dos son matemáticos. Una ventaja que ellos empiezan a promover es de que la interpretación del mundo que generemos los seres humanos tendría que tender a generar principios de igualdad semejantes a la forma en la que se manejan las operaciones matemáticas. Profe, Y escucho. creo que se volvió a congelar su pantalla. Mi pantalla se congeló. Sí, porque cambió, ¿cierto? Cambié, la estaba moviendo, pero ahí va. Ahorita estamos bueno, a mí lo que me aparece es Hop.
Hobbes, sí, ya me desaparecí de Hobbes desde hace rato. Pues, no sé qué tenga que ver, pero ¿dónde está esto? Ahí va de nuevo. A mí sí me parece que se estaba moviendo. Tengo una ventanita de Classroom del lado derecho y se supone que ahí me está registrando lo que yo transmito. Bueno, me regreso, ¿verdad? Leibniz y Newton. Eh, a la mejor ancestro de estos dos es Galileo, ¿verdad? Galileo había demostrado que la Tierra gira sobre el Sol. Había demostrado, la primera fase de la demostración tiene que ver con que identifica las lunas de Júpiter. Uh-huh. Entonces, cuando las identifica, logra demostrar que la referencia de la Biblia está incompleta. Rayos, ese es un golpe terrible a la religión, ¿no? Lo que viene en tu libro sagrado, al que siempre utilizas para defender tus conductas y argumentos y tus haceres, está incompleto. Y te lo puedo demostrar. Mira, voltea a ver a través de este aparatito en la noche y vas a ver que hay 4 puntitos que aparecen y desaparecen allá en el firmamento. Eso se explica si lo pones en este otro plano y haces órbitas, ¿no? Y lo demuestra, y lo demuestra a través de las matemáticas. Entonces, las matemáticas son una ciencia dura que va a permitir que muchos de los argumentos que se tenían de la época de por qué el Dios es el centro del universo, el centro de la humanidad, no necesariamente está en el centro. ¿Mm? Me voy. Esta otra cosa la planteaba. Esferas las esferas celestes. Es una idea muy antigua, pero la parte interesante de estas esferas celestes, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tiene que ver con que en la antigüedad consideraban que, esta es la imagen que va a ver, ¿no? Que consideraban de que el acceso al cielo, Profe, no se ve. ¿cómo? Si no me veo yo o no se ve la pantalla. Nos está proyectando lo que dijo, ¿no? De las esferas. No Si se no ven. salió, No, profe. oh rayos, ¿qué está pasando en mi computadora? O en la conexión a... Sí, es cierto, ¿por qué no me está leyendo? No me está transmitiendo toda la pantalla. Ahora están viendo la luna, según yo, Sí. Sí, en el fondo del escritorio. Ahí está. Creo que ya las logré. Creo que me está interpretando de forma extraña Classroom. La información. Bueno, ahí tienen una imagen de las esferas celestes. Se creía que la Tierra era el centro del universo y que alrededor de la Tierra estaban girando los planetas, incluyendo el Sol. Entonces el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Una de las broncas interesantes, aquí sale como bien clarita la información. No sé si la alcanzan a leer, déjenme ver si les puedo. No me dejan ver la imagen. Se las leo, ¿sí? Dice, hasta abajo, para subir al paraíso hay que atravesar diferentes elementos de la montaña. La montaña es un símbolo de la época que tiene que ver con ascender al cielo. Para poder acercarse al cielo hay que subirse a una montaña, es una metáfora. Dios vive en una montaña, si se acuerdan por allá en la religión, Dios está en el monte Sinaí y entonces en lo alto del monte Sinaí Dios puede bajar y el ser humano subir, ¿no? Para subir a la parte alta de la montaña uno tiene que eliminar la soberbia, tiene que eliminar la envidia, tiene que eliminar la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. Esos son los pecados capitales, ¿no?
Una vez que se elimina todo eso, metafóricamente se dice que uno alcanzó la cima de la montaña o alcanzó el paraíso en la tierra. Esa es una visión de esa época. ¿Sí? Estos otros cuates, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, no hacen referencia a nada de eso. Dicen, no, el ser humano tiene esta otra explicación. Lo que tenemos que estudiar es al ser humano, ¿no? Galileo logra demostrar que alrededor de Júpiter hay lunas, rayos, pero eso no viene en ninguna parte de los textos. Déjenles leo la descripción de los planetas, ¿sí? La luna dice, aquí están quienes aún no cumplieron sus votos religiosos. Son monjes, son monjas, pero que todavía no cumplen al 100% sus votos, ¿no? Mercurio, creían que el planeta más cercano a la Tierra era Mercurio. Ojo que no tiene nada que ver con cómo entendemos ahorita la astrofísica, ¿verdad? En Mercurio están los que obtienen la gloria y la fama a causa de sus buenas acciones. Entonces, ojo que allá se podía describir, es que tú eres de Mercurio, es que tú eres del Sol. En el Sol dice, perdón, de Mercurio sigue Venus, en el Venus están las almas amorosas. Entonces, si tú eres amoroso, tú eres de Venus. ¿Mm? Sigo subiendo, después de Venus viene el Sol. Dice, aquí hay los 12 teólogos más brillantes que el Sol. O sea, si tú eres teólogo, habitas en el Sol. No tiene que ver con cómo entendemos ahorita el mundo. Ajá. Sigo subiendo. Marte. Aquí se encuentran los mártires de la iglesia. Júpiter. Aquí están los justos. En Saturno están los espíritus que contemplan a Dios. Rayos. ¿Ah? En las estrellas están los que siguen a Jesucristo, pero así como de forma muy cercana, ¿no? Y en la parte más alta del cielo cristalino, más arriba de las estrellas, están los ángeles, ¿no? Si sigue uno subiendo, se va a topar con Dios. Y esa es la imagen del mundo que ellos tienen. Sí, acaban de descubrir que la Tierra es redonda, sí, pero creen que si se van hacia arriba al espacio, no se van a topar con lo que nosotros entendemos como galaxias y planetas y constelaciones y todo eso, ¿no? Ellos creen que van a llegar a esos planetas. Es como muy extraña el pensamiento para mí, pero es como lo que ellos entendían, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que me empiezo a purificar y empiezo a ser mejor y empiezo a ser más bondadoso, metafóricamente es como si me empezara a trepar en la montaña, ¿no? Si además me convierto en un ser súper amoroso, a lo mejor llego hasta Venus y yo soy un habitante de Venus. ¿Va? Este es un planteamiento bien interesante. Acabo de escribir carta astral. Es una carta astral. En la carta astral no habla de los planetas físicos, habla de estos planetas religiosos, ¿no? El planeta religioso, que es Saturno, se refiere a que el ser humano es un espíritu, ya conectó con su espíritu y se dedica a contemplar las acciones de Dios. Rayos, o sea, ¿cómo se hace eso? Voltaire, Newton, Isaac Leibniz, Isaac Newton, Leibniz, todos estos cuates dicen, no se puede demostrar eso. O sea, no podemos estar alucinando con que somos habitantes de Saturno. ¿Dónde encontramos a Dios? No se puede encontrar a Dios. No dudo que exista. Ese es el deísmo. No dudo que exista, pero no lo puedo conocer. No es alguien que yo sea tan perfecto, tan elevado, tan digno, como para poder ascender al cielo de Júpiter, ¿no? Y ser una persona que es justa en todas sus acciones.
Lo justo es que da y recibe en el momento adecuado, en la cantidad adecuada, sin excesos, sin pecados de ningún tipo, sin resentimientos, lo da de forma completamente amorosa, sin esperar nada a cambio. Entonces, ser un justo es algo bastante complicado, ¿no? Un justo es un habitante de Júpiter, para la época. Esto se puede estudiar por una carta astral. Entonces lo que le plantean al sujeto en aquella época es que su relación con Júpiter o su relación con Marte o su relación con Venus o con Mercurio es de tal tipo. Me regreso para acá. Si yo te leyera una carta astral, a partir de esta interpretación te diría, no es que tu relación con Júpiter está muy pobre, ¿no? Cuando tú naces, cuando tú te das cuenta, la conciencia es el nacimiento. Cuando tú tomas conciencia, cuando te das cuenta de ti mismo, tu relación con Júpiter está muy distante. ¿Qué significa eso? Cuando tú te das cuenta de ti mismo, no estás ejerciendo la justicia. Ah, pero fíjate que en tu carta astral, cuando tú naces, estás más cerca de Venus. Entonces el planeta que más te influye es Venus. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás dándote cuenta, principalmente estás pensando en ser amoroso. Si se fijan, esta forma de interpretación tiene que ver con que se le ha atribuido a los planetas que vemos, que ven en aquella época en el cielo, se les ha atribuido una característica y que además influye el planeta en el ser humano, ¿no? No se ha demostrado, sí, se va a demostrar algo terrible, no se había demostrado la gravitación. Entonces a Newton se le ocurre demostrar que existe la gravitación universal y lo demuestra de una forma terrible, ¿no? Terrible, terrible, con el descubrimiento de Galileo, ¿verdad? Y si volteamos a ver al cielo, desde la Tierra, vemos que hay una estrellita que se va a la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, que está avanzando izquierda, derecha, o que hace pequeños circulitos o elipses, ¿no? Y eso no se puede explicar, porque hay en el cielo hay algunos objetos que están estáticos y otros que se mueven. La primera explicación ahí es, los objetos que se mueven se llaman planetas. Los que no se mueven son estrellas. Las estrellas en aquella interpretación son ángeles. O son espíritus que ya están trascendidos de los planos materiales. Ya no viven en la montaña, ¿no? Ya no tienen broncas con la lujuria ni con la gula. Es decir, no tienen ganas de sexualidad, no tienen ganas de comer, no tienen problemas con la avaricia, no tienen deseos de adquirir bienes, no son consumistas como los de ahora, que todos somos unos consumistas. A lo mejor en la época dirían que todos somos unos avaros, ¿no? Y que vivimos en la parte de abajo de la montaña, ¿no? La sociedad actual vive allá abajo en la soberbia, ¿no? Es que yo tengo derecho de hacer mi vida y no te tiene por qué importar nada. Ay, qué soberbio, ¿no? Entonces vives en la parte de abajo de la montaña. Si logras superar esa soberbia, vas a saltar a otro nivel, vas a saltar a otro nivel. Eventualmente vas a salir de los planos terrenales y te vas a convertir en un ser espiritual. Ser un ser espiritual para la época tiene que ver con que practicas el amor, con que practicas el estudio de la teología, con que participas de los martirios de la iglesia, con que eres justo, etcétera, ¿no? Eso es salir de la tierra, eso es ser espiritual. De nuevo, si te fijas, no tiene que ver con que el cuerpo físico, ese cuerpo que está ahí en tu casa, no sé, en donde estés escuchando esta videoconferencia, se haya salido en lo que nosotros entendemos como al espacio, ¿no? No andamos de astronautas. Entonces, la idea de elevarse de aquella época es transforma tu forma de darte cuenta. ¿Sí va checando? Obviamente esto que te estoy platicando es bastante complicado, ¿no?
y estudiar, por ejemplo, las relaciones que uno tiene eh, entre la forma en la que manifiesta el amor y la forma en la que es justo y la forma en la que la propia soberbia influye en el amor, es algo complicado, ¿no? No tiene nada que ver con las charlatanerías que voy a apuntar ahorita, ¿no? Es una, perdón, es una tontería, ¿no? Esta es una tontería de la época actual. Entonces a alguien se le ocurre que la constelación del cielo, el que nosotros entendemos como cielo, modifica la conducta real del sujeto. Y no, no se trata de eso. O sea, la lectura del horóscopo tiene que ver con esas otras estelas celestes. Estos son los cuerpos celestes, ¿no? O las estelas celestes. Obviamente la gente no lo entendió. Y para estudiarlo, obviamente necesitaba comprender la naturaleza humana de una forma súper profunda, ¿no? ¿Cómo sabes si alguien está siendo amoroso? ¿A qué llamas amor? Y no es cualquier cosa terrenal, ¿no? El amor viene de una versión religiosa, viene de una manifestación de Dios en la tierra. Y entonces, ¿quién es amoroso? Pues los santos, ¿no? Entonces, los que se suben al cielo son los santos, ¿no? Los que levitan, los que se despegan de la tierra. Es una cuestión complicada, ¿no? La mayoría de la gente no va a estudiar este sistema de interpretación del mundo. Es un sistema súper complejo, ¿no? Cuando Galileo demuestra que la cosa que vemos en el cielo no es la cosa metafórica que ellos interpretan como el planeta de la justicia, Júpiter, como aquí están los justos, entonces la religión y la ciencia sufren una fractura terrible, ¿no? Se separan. Antes de eso, la religión y la ciencia eran una misma cosa. Yo veía la luna y literalmente creía que la luna me estaba influyendo, ¿no? O sea, el objeto celeste, el objeto astronómico que nosotros entendemos, ¿no? La cosa esa de piedra. Allá no, allá la luna es un ente o es un terreno donde habitan algunas conciencias humanas, no los cuerpos. Ahí hay una división fuerte que para los antiguos es muy obvia y que no es tan obvia para los modernos. Ajá. Ellos tienen una idea muy clara de que el cuerpo que habitan es solo un recipiente, pero lo que importa es la conciencia que son. Lo que importa es el alma, ¿no? Una de las facultades básicas, son tres facultades del alma, ¿no? Una es el darse cuenta, que es la conciencia. Otra facultad del alma es la voluntad. Y otra facultad del alma es la inteligencia. Entonces, el alma tiene esos tres bracitos, ¿no? Y con esos el alma manipula su contexto o manipula su existencia. Con la voluntad, con la conciencia y con la inteligencia. ¿Mm? El alma, a partir de cómo maneja la voluntad, de cómo maneja su conciencia y su inteligencia, puede ascender a lo espiritual y transformarse en un espíritu. ¿Mm? Para ellos es muy obvio, ¿sí? Pero solamente para los que han estudiado. Entonces, para un campesino es obvio este sistema, no, ni siquiera sabe leer ni escribir, mucho menos va a haber leído acerca de las interpretaciones alegóricas que hay de los astros físicos eh, con los fenómenos espirituales, ¿no? Es una comparación. ¿Sí me explicó? Déjenme, les planteo otro tipo de comparación que tendría que ser más evidente y clara para ustedes, que también ocurre por ahí de 1700, o va a empezar a ocurrir en 1700. Evolución de la vida. La vida en la Tierra. En la Tierra, ¿verdad? Desde luego, ¿verdad? Porque no sabemos si hay vida en otros planetas. Posiblemente, pero no tenemos registros. Evolución de la vida en la Tierra. Esta imagen está sencilla y es básica, ¿no? Sabemos que nacieron primero las células, los organismos
multicelulares, los organismos con cuerda neurológica, los primeros que tienen sistema nervioso, eh, organismos que tienen sistema nervioso complejo, a los que les aparece el tallo cerebral, a los que les aparece el sistema límbico, a los que les aparece la corteza posterior, y los modernos, que somos los que tenemos neocórtex frontal, ¿verdad? Tenemos lóbulo frontal. Una alegoría que viene en la Biblia es: Dios creó el mundo en 7 días. Fíjate cómo lo voy a nombrar, es alegórico, no es literal. El primer día creó las bacterias y los organismos multicelulares. Para hacer eso, dividió el cielo y la tierra. El segundo día creó los peces y las plantas. El tercer día creó los mamíferos. El cuarto día creó, no sé, a estos otros más avanzados. El quinto día creó a la mujer. Canija de Biblia, ¿verdad? Por eso dicen que es machista, ¿verdad? Perdón, creó al hombre. No es cierto. Ya le voy a quitar lo machista a la Biblia. El quinto día creó al hombre. Ese es el antropoide anterior. Y el sexto día, el último día, creó a la mujer. La mujer es el organismo más avanzado en la faz de la Tierra, ¿no? Ya me di en la torre yo solo, ¿verdad? Pero bueno. Esa es una alegoría. Obviamente esos 6 días están representados, si lo medimos con el conocimiento de la ciencia actual, en 4.000 millones de años. Esos son 4.000 millones de años, ¿no? Por eso dicen que el tiempo de Dios es así como enorme, ¿no? Le dice Dios, déjame acuerdo del chiste, le dice Dios al pecador: corrígete. Y el pecador le dice: sí, espérame un minutito, ¿no? Entonces la vida del pecador dura 80 años, pero un minutito pues es prácticamente nada, ¿no? Entonces ya lo mandan al cielo al pecador a ver si lo dejan pasar, y le dice el pecador a Dios: oye Dios, déjame pasar. Y Dios le responde: sí, espérame un minutito. Pero un minutito de Dios es en esa magnitud de miles de años, ¿no? Entonces, ahí se queda esperando miles de años, ¿no? Esta idea que viene en este cuentito es una idea que se le propone y empieza a estabilizar de forma fuerte Leibniz y Newton. Y es la idea de someter los conocimientos a escalas. Entonces, este es un dato súper interesante, ¿no? Las escalas, bueno, hay matemáticas, déjenme les pongo mejor estas son musicales, me gustan más las matemáticas, ¿verdad? Las escalas matemáticas van a determinar la magnitud de un objeto. Entonces aquí va a empezar a ocurrir una aplicación de lo matemático hacia lo humano. Antes de este siglo de las luces, cuando una persona tiene un valor, el valor que tiene es heredado, viene por designio divino, viene por el apellido, viene porque nació en una cuna noble, o viene porque nació esclavo y entonces va a ser esclavo toda su vida, ¿no? Esclavo, hijo de esclavos, ¿no? Noble, hijo de nobles. Entonces el valor de las personas está determinado por la cuna. La escala social, si es comerciante o si es guerrero, o la clase social de los lores o la clase social de los varones, el hijo del varón se va a convertir en un varón. Y si le va muy bien, a lo mejor sube de nivel, ¿no? Pero el ascenso en la escala social depende de la autoridad en el poder. Solamente el rey determina a quién concede qué nivel en la escala social. Pues, tenemos muchas películas donde románticamente al rey le impone la espada al súbdito y lo sube en la escala social, ¿no? Es que eras un plebeyo y ahora vas a ser un caballero. Ay, qué padre, qué súper, ¿no? Es como si acabara la licenciatura, ¿verdad? Con un espadazo del rey en los hombros.
Esta idea, si la aplicamos hacia el valor de los seres humanos, en aquel entonces es como súper obvio, ¿no? Hay seres humanos que valen más, literalmente. Eh, Naciste Lord, entonces el esclavo que tienes, el sirviente que tienes, vale menos que tú. Y no lo debes de refutar, porque si lo refutas, entonces te das en la torre tú solo. Rayos, qué feo, ¿verdad? Leibniz y Newton van a demostrar que se pueden aplicar las matemáticas al conocimiento del mundo. Y en psicología, estos filósofos, en filosofía, en sociología, van a jalar esa idea de la medición hacia lo social. Pero van a hacer una cosa súper terrible, súper terrible. Curiosamente es una idea cristiana. La escala de medición, la ley, debería de ser igual para todos. Es decir, todos deberíamos de medirnos con la misma regla. Sí, si me voy al chiste, el chiste del pecador y de Dios, el pecador tiene una escala de tiempo, ¿no? La totalidad de su vida son 80 años. ¿Cuál es la escala de tiempo de Dios? Dios es infinito. ¡Rayos! O sea, ¿cómo es posible, no? Eh, un rey que fue investido por Dios tiene poder infinito. Entonces gobierna sobre la vida y la muerte de sus súbditos. ¿Por qué? Porque está investido por Dios. Dios le concedió ese poder. Aunque Dios le diga no lo mates o está prohibido matar, el rey tiene derecho de tomar o de quitar la vida del súbdito, ¿no? Tiene derecho de la prima nocte, de tener o no sexo con la chica del otro, si se le ocurre que está bien, o si le gusta, o qué sé yo, qué tal si estaba muy guapa la chica, ¿no? Y además lo gozan, ¿no? Entonces, la ley que aplica el rey es diferente de la ley que gobierna al esclavo, de la ley que gobierna al plebeyo. Voltaire dice, la ley debería de ser igual para todos. Changos. Es una idea interesante, ¿no? Hay una aclaración que, no sé, yo creo que estuve estudiando mucho la Biblia ayer en la noche. Bueno, no la Biblia, estaba leyendo ese diccionario filosófico de Voltaire, pero Voltaire mete mucha la religión. Hay una cosa que dice Cristo, con la regla que midas, con la vara que midas serás medido. Con la ley que castigues al otro, con esa misma ley serás castigado. Con la ley que gobiernes, con esa misma ley serás gobernado. Entonces, por eso se pelean un tanto con Voltaire. Cristo dice, cada persona tiene derecho a un juicio propio a partir de su ideología, a partir de su experiencia de vida. No juzgues a la ligera, sino evalúa toda la vida, conoce toda la vida del sujeto, todos los detalles, y a partir del conocimiento de la totalidad del otro, puedes emitir un juicio. Por eso se supone que en la religión se propone que el juicio real es hasta el final, o se propone la idea del juicio final. Al final de la vida del otro, ya que se acabó por completo la vida, ahí sí se puede emitir un juicio justo. Pero ¿quién lo puede hacer? Pues solo un Dios, ¿no? O sea, solo un Dios puede conocer todos los detalles de la vida del otro. Mientras no tengamos esa potencia, entonces la recomendación es trata de evitar el juicio, porque lo más seguro es que sea parcial el juicio. No porque no debas de juzgar, sino porque tu conocimiento del otro está limitado, ¿no? El juicio responde a la ley. Acuérdate, la ley sirve para emitir juicios. Este está en lo correcto, este está en lo incorrecto, este es un criminal, este tiene derecho a más respeto, este tiene derecho a que lo beneficie tal programa, este tiene derecho a que le den un título porque estudió toda la carrera, y la ley determina quién tiene el criterio de igualdad con qué tipo de proceso. Eso es bien interesante. Voltaire dice, la misma ley
tendría que aplicarse a todos parejos. ¿Es posible eso? Yo me preguntaría si ese ideal ay, ay, de Voltaire funciona en la actualidad, ¿no? A lo mejor todavía no funciona. La ley con la que se rigen los políticos es la misma que se rigen los obreros, ¿no? La ley que se aplica a los hombres es la misma que se aplica a las mujeres, ¿no? La ley que se aplica a los LGBTs se parece a la ley que se aplica a los asesinos, ¿no? Entonces Voltaire promueve esa idea. Tendría que haber una sola ley para todos. Eso va a derivar, estamos en 1700, ¿no? Entonces, hacia finales de 1800, 100 años después, es que muchos países van a tratar de crear lo que se va a conocer como una constitución. Una constitución es una enciclopedia de leyes, pero aún así, en la actualidad tenemos que las constituciones no son planetarias, ¿no? Hay una constitución de Estados Unidos y otra diferente de México y otra diferente de los chinos, y aún sigue sin alcanzarse esa visión idealista de Voltaire, ¿no? Esto es algo que sí le ocurre mucho a los pensadores de la época, ¿no? Alcanzan este tipo de premisas, pero escapan como a la capacidad del ser humano de producir las conductas, ¿no? Entonces, a ese tipo de proceso se le conoce como idealismo, ¿no? Durante el siglo de las luces aparece de forma fuerte el idealismo. Ajá. Y el idealismo pues es eso, ¿no? O sea, es todos somos iguales, se tiene que promover una igualdad entre todas las personas, eh, cada persona tiene derecho de pensar su propia experiencia. Lo cierto es que no es así. O sea, si sometemos a los sujetos a una escala de CI, los psicólogos, vamos a cachar que hay muchos tipos de CIs y la capacidad del yo del sujeto de determinar su propia conducta sí está influida por el nivel de inteligencia. Al más tonto le va a ir peor. Así, es como directa esa relación, ¿no? Se puede hacer que todos los seres humanos tengamos el mismo nivel de inteligencia, el mismo nivel de CI, no. No hasta lo que hemos hecho. Por lo que sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo estratificación social, ¿no? Si lo planteo desde esa perspectiva, la idea de Hobbes de que hay algunos sujetos que son más aptos que otros, pues va a seguir vigente, ¿no? Y va a seguir habiendo personas más astutas, va a seguir habiendo personas que tienen más voluntad y otros que son menos inteligentes y más obedientes, están más dispuestos a que les den órdenes, ¿no? Si se fijan, este tipo de pensamientos que siguen como todavía muy vigentes en la actualidad, aparecen hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Voy a concluir este tema con un autor más. ¿Ah? Un autor más. Este autor nos plantea tres preguntas muy interesantes, ¿verdad? Eh, una de las preguntas básicas es, ¿qué puedo conocer? Ujú. La segunda es, ¿qué debo hacer? Y la tercera es, ¿qué puedo esperar? ¿Ah? Miren, tengo muy mal escrito este apunte. Lo escribí sin ver el teclado. Ya me di cuenta de que si no miro el teclado, escribo otras cosas raras. Y escribo eh, cosas chuecas. ¿Qué puedes conocer? ¿Qué puedes conocer del ser humano? ¿Qué tanto piensa como en el límite? Ajá. Ya conocemos
todo tipo de funcionamiento humano, ya conocemos la totalidad de las estructuras del ser humano, y te podría seguir respondiendo y a lo mejor pasan 1000 años y si yo viviera 1000 años te seguiré diciendo, no conocemos la totalidad del ser humano. Para demostrártelo, hago una estrategia enciclopédica. Acuérdense, la enciclopedia es hacer referencia, ¿verdad? Voy a referir un estilo de conocimiento. Todos hemos pasado por la pandemia y al inicio de la pandemia e incluso en este momento presente con las variantes nuevas, no se conoce al 100% los efectos que tiene una sola cepa en un organismo específico. Se conoce estadísticamente cuáles son los efectos, pero no se ha logrado predecir qué le va a pasar al sujeto individual a partir de la infección. Es interesante, ¿no? Te lo planteo. A partir de la vacunación, no se puede predecir qué tipo de efecto específico le va a pasar al cuerpo. Si le va a dar calentura, si se va a marear, si va a sentir vómitos. No se puede predecir. Y se supone que somos una especie súper avanzada, los modernos, ¿no? Digo, comparativamente con los de 1700, que se les pega un virus, pues los mata a todos, ¿no? Y no tienen ni cómo defenderse, ¿verdad? Les pega la peste bubónica y se chuta a 3/4 partes de la población del planeta, ¿no? Los asesinan masivamente. ¿Mm? En Europa, perdón, en Europa nada más. ¿Mm? ¿Qué puedo conocer? Entonces, es una pregunta que Kant plantea. ¿Puedo conocer a Dios? No. O sea, si Dios es infinito, no puedo conocer lo infinito. ¿Puedo conocer todas las estrellas del cielo? Intenta contarlas. Intenta contar todas las estrellas que se ven y vas a ver que no lo logras. No lo logras. O sea, por muy severa que te dé la obsesión, con tus propios ojos no se puede lograr. Si le tomas fotos, tienes más probabilidad de que en la foto las puedas contar. Pero te vas a topar con un problema típico de los astrónomos, ¿no? La densidad del cielo, el grado de contaminación del cielo, si es de día, si es de noche, si está pasando por ahí una tormenta en la ionosfera, en la estratosfera, entonces va a afectar la cantidad de estrellas que tú ves. La solución que han propuesto los astrónomos es, o saca el telescopio de esos niveles, ponlo en el espacio y entonces construyes el Hubble y puedes ver las estrellas sin las interferencias de partículas flotando en la superficie terrestre, ¿no? En la atmósfera. ¿Qué se puede conocer? ¿Ya se conoce la totalidad de las estrellas en el universo? No. Y créeme que tenemos unos sistemas muy avanzados, ¿no? Comparativamente con el telescopio de Galileo, ¿no? Pero aún así el conocimiento tiene un límite. Puedes conocer cuántas células hay en tu cuerpo, intenta contarlas, no lo vas a lograr. Más fácil, digo, son muchísimas células, pero ante la puse difícil. Más fácil. ¿Cuántos vellitos hay en tu brazo? ¿Los has intentado contar? ¿No? Pues a lo mejor ni siquiera te ha pasado por la cabeza, ¿no? Pero eso es algo que puedes conocer. Es una superficie bastante limitada, ¿no? Ahora, la segunda pregunta de Kant es, ¿qué debo de hacer? Estas dos preguntas están entrelazadas. De lo que conoces, ¿qué debes de hacer con el conocimiento? Modernamente vamos a decir, ¿qué es útil? Que es la tercera pregunta, ¿no? ¿Pero qué debes de hacer con eso que sabes? ¿Para qué te sirve? ¿De qué te serviría contar la cantidad de vellitos que hay en tu cuerpo, no? Es que me voy a dar cuenta de cuando me empiece a deshacer, que voy a tener menos vellitos. No creo que importe mucho la cantidad de vellitos, ¿no? Pues, lo que pretendes conocer es relevante. Ese es un golpe que le va a pegar también a la religión. ¿De qué te sirve conocer lo espiritual si te estás muriendo de hambre? Órale, qué grueso, ¿no?
¿De qué te sirve rezarle a Dios si lo que necesitas es paracetamol porque te infectaste de COVID? O sea, no importa cuánto le reces a Dios, sin paracetamol te vas a sentir mal. Entonces, ¿qué debes de hacer? ¿Tomar paracetamol o rezarle a Dios? Ese es el argumento médico, ¿no? Pues toma paracetamol. Un médico religioso te diga, tómate paracetamol y rézale. No está de más. Ujú. Entonces, en el que debo de hacer, Kant plantea la idea de que el conocimiento que tenemos del ser humano, la escala en la que sometemos al ser humano, tendría que tener alguna finalidad útil, ¿no? Ya me enteré de que el nivel de estudios de las personas influye en su nivel de inteligencia. ¿En serio? Sí, claro. Sí, mira, agarra a un niño de clase pobre y lo metes a la mejor escuela del país. Y agarra a un niño rico y lo metes a esa misma escuela. Y van a alcanzar un desempeño equivalente. ¿En serio? Sí. Inténtalo al revés. Agarra a un niño de la clase rica en el país y lo metes a una escuela pobre. Y al pobre, pues lo metes ahí a la escuela pobre. Y vas a ver que los dos salen burros. Pero tiene que ver con que el nivel de entrenamiento que recibe un niño en una escuela que tiene bajos recursos intelectuales o materiales o académicos o del profesorado, qué sé yo, es menor al que reciben en una escuela de clase alta. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Es la pregunta de Kant. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debes de hacer ante la diferencia de clases? ¿Qué debes de hacer ante la diferencia de inteligencias? Voltaire dice, promueve la igualdad. Si te checan, Rousseau te diría, confía en que el ser humano es bueno, ¿no? Haz que todas las personas tengan acceso a la misma calidad de los servicios. Crea un contrato en la voluntad general para que todos estén de acuerdo en distribuir los bienes, los libros, los saberes, los coches, los centenarios en el banco de Rousseau. Crea un contrato, hace un contrato. Voltaire dice promueve la igualdad. Glock diría garantiza que el sujeto se entere de que es el mismo. Uh-huh. Una palabra moderna de un pensamiento fascista, absolutista, es, lo voy a decir bien bonito, es empoderamiento. Ajá. Tenemos una cosa que es el empoderamiento femenino, ¿no? La mujer que está empoderada tiene poder absoluto sobre su condición. Creo que me puedo responder con claridad que sí. La mujer tiene derecho absoluto de determinar su propia existencia. Pues qué fascista. El fascismo a lo mejor derivaría en que intente hacer que todo el resto de la población obedezca su estilo de vida, ¿no? Es donde de repente los movimientos sociales como que se salen de la jugada, ¿no? Empiezan a faltarle el respeto a otras ideologías, ¿no? Obviamente la mujer como individuo tiene 100% de derechos sobre su propia existencia. Ajá, eso es la propuesta de Locke. Locke dice, es una sola. Hobbes dice, tiene poder absoluto sobre sí. Voltaire diría, intenta de que todos alcancen ese nivel, porque no es cierto. No hay equidad de género. Uh-huh. Rousseau diría, intenta que produzcan un acuerdo, ¿no? O sea, entre hombres y mujeres trata de que se pongan de acuerdo para que en el trabajo haya igual cantidad de hombres que de mujeres. Ah, está muy chido, ¿no? Entonces en mi trabajo, en mi escuela, fíjate, lo voy a aplicar aquí en la universidad y es igualito que en otras universidades. En la carrera de psicología tienes igual cantidad de profesores que profesoras. Igual, la equidad perfecta es 50-50. ¿Sí? Ese es el planeta Saturno de los antiguos, es el planeta de los justos. ¿Todos los profesores son de Saturno? No.
¿no? Algunos vivimos en la montaña y peleándonos con la avaricia y la lujuria y el egoísmo, y otros a lo mejor estamos intentando ser tolerantes y otros intentamos ser justos, etcétera, ¿no? ¿Hay igualdad de representantes en la Cámara de Diputados? ¿Hay igual de mujeres que de hombres? No. En nuestra carrera de psicología, ¿hay igualdad de oportunidades para hombres que para mujeres? ¿O es más bien quien se quiera poner a estudiar psicología? En psicología, en particular, hay cerca de 60% por ciento de mujeres y 40% de hombres. 70 de mujeres, 40 de hombres. En ingeniería es al revés. 90% de la población es masculina y 10% es femenina. ¿Eso es igualdad de género? No. Entonces, toda la educación profesional está eh, sometida al sexismo. Es una profesión típica de hombres, típica de mujeres. ¿Cuántas veces has cambiado la llanta de un coche? Se le habrá ponchado la llanta a algún coche en el que viajas, ¿no? ¿Cuántas veces tú la has cambiado? Le dices al driver, tú descansa, yo me encargo del trabajo. O ese es un trabajo para quién. ¿Sí me explico? Entonces, si se fijan, todavía no hay una igualdad de género y sigue siendo una propuesta. Es una propuesta bonita. La época es clasificada como idealista, precisamente porque el ideal es inalcanzable. Es una bonita propuesta, pero no se ha consolidado, ¿no? Tenemos 300 años, 350 años tratando de generar equidad e igualdad y todavía no se alcanza. Entonces, no es un rollo de los modernos eso, o sea, no es la mujer actual que dice, es que ya me di cuenta de que tengo que alcanzar la igualdad. No, pues está como bien cabra si cree que eso es algo que se le ha ocurrido nada más a ella, ¿no? Esa idea de igualdad se le ha ocurrido a las mujeres desde hace miles de años. Algo bien interesante es de que las mujeres de la época, aunque sí tengan el pensamiento, no lo escriben. Y tiene que ver con que el acceso de las mujeres a la educación y a la alfabetización en esa época no es igualdad. Entonces, aquí le voy a dar en la torre a todos los autores al mismo tiempo con respecto a la actual. La equidad que promueven ellos es entre hombres, no de hombres a mujeres. La equidad que promueven tiene que ver con la clase social a la que pertenecen. Los lores tendrían que tener los mismos derechos, ¿no? Los presidentes tendrían que tener los mismos derechos. Y sigue ocurriendo esa idea de que no hay una ley igual para todos. La ley que se le aplica al presidente López Obrador no es la misma ley que se le aplica al indígena. No es cierto. Uh-huh. Y bueno, me regreso hacia Kant. Y la última pregunta, creo que a lo mejor nos puede resultar más obvia de responder ahorita, ¿no? A partir de todo esto que ha estado pasando, que han estado describiendo los teóricos de la época, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podían esperar ellos, no? Idealizar el mundo es un siglo de las luces, se le empieza a ocurrir que pueden ser mejores, que pueden estar bien. ¿Es una idea nueva? No. O sea, ya se le había ocurrido a los budistas antes, ya se le había ocurrido a los cristianos antes. Antes de los cristianos, 2500 años antes de los cristianos, ya se les había ocurrido a los que vivían en Mesopotamia, ¿no? El mundo puede ser justo, puede haber igualdad. Y sigue ocurriendo la misma bronca. ¿Qué podemos esperar? Pues eso, ¿no? Que siga ocurriendo diferencias y sigamos teniendo la necesidad de hacer intervenciones para tratar de balancear a las personas vulnerables, ¿no? A los desahuciados. ¿Qué tal? Siglo de las luces. Es una versión idealista, ¿no? Y todos los seres humanos somos iguales, tenemos los mismos derechos, podemos llegar a acuerdos, las personas tienen derecho a la igualdad,
Eh, y creo que sí me confirmo la idea, ¿no? Quizás el gran aporte a la humanidad que se les ocurre en la época es la idea de crear una enciclopedia, ¿no? Crean la versión primitiva de la Wikipedia. Qué bueno que hemos avanzado. La Wikipedia actual es bastante más poderosa que aquella. Pero si se fijan, los conflictos humanos siguen existiendo, ¿no? Y sigue habiendo el mismo tipo de defensa, ¿no? Es que tú vas a hacer lo que a ti se te dé la gana. Ah, órale, pues. A ver, eso es absolutismo, ¿no? Esa es la primer semilla del fascismo alemán. Hitler hace lo que se le da la gana. Tienes rasgos jovianos. Yo diría que todos, ¿no? Somos en parte producto de la evolución histórica y social, ¿verdad? Pero bueno, vamos, les voy a terminar por hoy hasta aquí y me gustaría que al menos unas 3 personas me compartan qué pasó en sus mentes mágicas o en sus mentes racionales mientras estaban escuchando la clase. Eh, los habitantes de la luna y los habitantes de la tierra, ¿verdad? Yo soy un lunático, sí, en la interpretación antigua del término, ¿no? Le pregunto a una persona y después que invite a alguien más, ¿sale? Le voy a preguntar a Sofía Alejandra. Ujú. ¿Andas por ahí? Hola, profe, sí, aquí andamos. Hola, ¿qué me puedes platicar tú? La verdad es que se me hizo un tema muy interesante. Me sorprendió mucho el aspecto de cómo se relacionaban la personalidad con los planetas. Ujú, Y se hizo curioso, pues, porque, pues, de hecho sí he conocido y me interesó un momento este tema sobre las cartas astrales. ujú. Y vaya, saber el origen pues me abrió más, bueno, me amplió lo que es nuestra historia, nuestros orígenes, o más bien el interés, el por qué dijeron, oye, ¿y eso estará bien? Y si lo vemos desde este otro ángulo mejor, eso se me hizo muy interesante. Claro, claro, también te debe de perfilar para que hagas, si es que lo llegas a practicar, para que hagas una mejor interpretación, ¿no? Sí, también. El nacimiento de la conciencia no es el momento biológico del nacimiento, ¿no? No es el momento en el que la conciencia del sujeto emerge a darse cuenta de que existe, ¿no? Ese nacimiento es más difícil de encontrar. No les dije cómo se produce ese nacimiento. Pero tenemos 2 nacimientos, el nacimiento físico y el otro nacimiento es el nacimiento de la conciencia. Muy bien. Gracias, Sofía. Invita a un compañero o compañera, ¿sale? Creo que hay Ok. no, un compañero, sí. Mm, ¿Diana? ¿Ah? Vamos a ver si nos puede compartir un poco Diana. Sí, hola, buenos días. Hola, buen día. Yo pienso que este tema fue como muy amplio, así de que los diferentes puntos de vista, la forma de ver el mundo, en realidad fueron como muchos temas, pero el que más me interesó también fue como esto de los planetas Ujú. y como los pecados, pues, o sea, que tienes que estar eh, como muy completo para ya no tener que luchar por ejemplo, la lujuria, la gula y todo eso, me pareció Ujú. interesante, como muchas formas de ver la vida, pues. Ajá. Y es difícil, ¿no? Desde esa perspectiva a lo mejor es algo complicado. No, ya que vean más psicología van a notar que eliminar eso no es una cosa fácil. O sea, simplemente las influencias del inconsciente hacen que de forma natural le aparezcan ideas
que en la religión llaman pecados a la mente humana, ¿no? Sí, terrible. Diana, muy bien. Invita a una compañera más para hacer un cierre de esta clase, ¿sale? Sí, voy a decir a mi compañera Jocelyn. Muy bien. ¿Andas por ahí, Jocelyn? Buenos días. Buen día, A buen día. mí, la verdad, pues todos los temas me parecieron interesantes, pero algo así como que se queda muy presente, pues en mi cabeza en este momento, es como los contrastes y la unión de todas las partes que, pues, de las que está formado el ser humano, la parte biológica, la parte ideológica, la parte social. Me pareció muy interesante cómo en este periodo que se dice de las luces, Ujú. bueno, siento que hasta ese punto el humano estaba regido más como por la ideología y aquí las personas empezaron a, Ujú. pues, a ver los distintos aspectos, ¿no? Los aspectos que tenían que ver con la sociedad en conjunto, los aspectos que tenían que ver con la evolución. Entonces, yo creo que más que nada, por eso se le llama así, ¿no? Porque empezaron a ver como más corrientes y el humano se empezó a dar cuenta de que no solo estaba formado por lo ideológico. Ándale, es como la idea básica, ¿no? El aumento del valor humano. Em, hay algunas, nada más quizás completo eso, ¿no? Hay algunas interpretaciones del lado del budismo, de la cristiandad, que dicen que el siglo de las luces es al revés, que mutila al ser humano, y a lo mejor si lo vemos de este tema de las esferas celestes, lo que hace el siglo de las luces es que desaparece la parte alta de la forma de funcionamiento humano. Entonces el siglo de las luces le quita la aspiración a ser espiritual al ser humano. Y híjoles, y va a emerger toda la forma de funcionamiento científico sin religión, ¿no? Entonces, hay algunas interpretaciones que dicen que los seres humanos deberíamos como de seguir teniendo el acceso a la forma de funcionamiento espiritual. Es una interpretación también, ¿verdad? Tiene su verdad desde su ángulo de lectura, ¿verdad? Y muy bien, muy bien. Vamos a terminar por el día de hoy, entonces, y les voy a citar para la próxima semana, el día 21 a las 11 de la mañana. Vamos terminando por hoy. Les pido que abran sus micrófonos para que nos digan adiós. Y nos veremos la próxima semana. Muy bien, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Cuídense. Semana. Coman rico. Ujú.